hidrocarburos, mm, los más simples, los más básicos de todos los que son considerados hidrocarburos. Cuando hablamos de ellos nos referimos a alcanos, alquenos, alquinos y compuestos aromáticos, ¿verdad? Y nos habíamos quedado en ciertas definiciones que ustedes iban a leer, como ser las reacciones de adición, las reacciones de eliminación, lo que es una reacción de sustitución, lo que son los rearreglos o transposiciones. Toda esta parte dijimos de que lo iban a leer ustedes, porque es parte teórica. En los mecanismos de reacción, cuando hablamos de cuando un compuesto es simétrico, electrónicamente simétrico, electrónicamente asimétrico, lo que es una forma homogénea cuando ocurre una lisis de un enlace covalente, que puede ser una ruptura homogénea o una ruptura heterogénea, lo que es un radical libre, lo que es y cómo reaccionan los alcanos cuando están en fase gaseosa o en fase líquida, ¿verdad? Vimos que los primeros 4 o 5 miembros de los alcanos eran gases, después eran líquidos y hasta de 18 carbonos en adelante ya eran sólidos o semisólidos. Antes de entrar a lo que son las reacciones de los alcanos, que son la combustión y la halogenación, y posteriormente la síntesis, quiero que hagamos un pequeño repaso de lo que es nomenclatura. Asimismo, vamos a hacer, antes de entrar a lo que es nomenclatura, en estos 4 ejemplos vamos a hablar algo de nomenclatura y vamos a establecer ciertas otras clasificaciones de lo que es propiamente la clasificación de los carbonos. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque en la síntesis, en las reacciones, perdón, cuando empecemos la reacción de halogenación, vamos a ver de que el mecanismo por el que transcurre esta reacción de halogenación es un mecanismo que ocurre a través de reacción por radicales. Y para saber esto, nosotros tenemos que saber qué tipo de radical se está obteniendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El ejercicio consiste en que ustedes me van a decir en cada uno, digamos, este va a ser el primer ejercicio, este va a ser el segundo, este el tercero y este el cuarto ejercicio. Ustedes me van a decir si los carbonos que están ahí son todos iguales o si existe alguna diferencia. Por ejemplo, en el carbono número uno, perdón, en el compuesto número uno, este que está aquí. ¿Creen ustedes que hay alguna diferencia entre los carbonos o todos son iguales? Vamos a ver. Estos 3 grupos metilos serán iguales al carbono del centro. Hola. Jóvenes, les acabo de hacer una consulta. Repito, estos 3 grupos metilos serán iguales o serán distintos. ¿Son distintos?
Si los comparamos con el carbono del centro, sí son distintos, pero entre ellos, ¿cómo serán? Entre ellos son iguales. Entre ellos son iguales, correcto. ¿Por qué? Porque estos tres grupos metilos están unidos únicamente a un carbono. ¿Ok? Entonces vamos a decir que estos tres grupos metilos, como solo tienen de vecino un carbono o solo están unidos directamente a un carbono, sea este o sea este, a cualquiera de los que nos refiramos, vamos a decir que son carbonos primarios. ¿Ok? Y si hablamos del carbono del centro, como tiene tres carbonos unidos a él, ¿qué tipo de carbono será? Si tiene tres carbonos unidos a él. Jóvenes. No es terciario. Sí, es un carbono terciario. Ahora vamos a ver el ejemplo 2. El primer grupo metilo y el tercer grupo metilo serán iguales o serán diferentes entre ellos. Son iguales. Son iguales. Ahora dígame usted, ¿a cuántos carbonos está unido este grupo metilo? A uno. A uno, correcto. Por lo tanto, este carbono, ¿qué tipo de carbono va a ser? Si Primario. solo tiene, si solo tiene un carbono vecino, va a ser un carbono primario. Y como es igual a este, por lo tanto, este carbono también va a ser un carbono Primario. primario. ¿Cómo será el carbono del centro? El Secundario. CH2. ¿Perdón? Secundario. Secundario, correcto. Va a ser un carbono secundario. ¿Por qué? Pues porque como tiene dos carbonos vecinos, uno por la izquierda y uno por la derecha, entonces él va a ser un carbono secundario. Vamos con el siguiente. El ejercicio 3. Este es un caso especial. Este es el metano. ¿El metano tiene algún carbono vecino? No. No. Si hablo también del metilo, propiamente, así como está, no tiene ningún carbono vecino. Por lo tanto, este va a ser un carbono metílico, porque no tiene ningún carbono vecino. Es un carbono metílico. Ahora vamos al último ejercicio. Estos tres grupos, perdón, estos cuatro grupos metilo, ¿qué tipo de carbonos tienen? ¿Qué tipos de carbonos son? Primarios, secundarios, terciarios o metílicos. Primarios. Primarios, correcto, porque están unidos únicamente al carbono del centro, ¿verdad? Entonces todos estos carbonos son primarios, todos estos grupos metilos. Son carbonos primarios. Ahora, si hablamos del carbono del centro, ¿qué tipo de carbono es? Metílico. Fíjense bien. Cuaternario. 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 ¿Por qué? Porque este carbono que está en el centro está unido a cuatro carbonos directamente.
Uno por la izquierda, uno por la derecha, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Por lo tanto, es un carbono cuaternario. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los hidrógenos. Si los hidrógenos están unidos a un carbono metílico, pues van a ser hidrógenos metílicos. Si los hidrógenos están unidos a un carbono primario, pues van a ser hidrógenos primarios. Asimismo, si están unidos a un carbono secundario, los hidrógenos van a ser carbonos secundarios. Y si están unidos a un carbono terciario, pues ese hidrógeno va a ser un hidrógeno también terciario. ¿Existirán los hidrógenos cuaternarios? Miren este carbono cuaternario que está aquí. Cabe posibilidad de que tenga un hidrógeno. Cabe posibilidad de que tenga un hidrógeno. ¿Cuál hidrógeno? ¿Perdón? Disculpe. ¿Cuál hidrógeno? Disculpe. No, estamos hablando del carbono del centro. Ah, ¿Cabe ok. posibilidad de que ese carbono tenga un hidrógeno? No, porque el carbono solo puede 4 enlaces y para que haya un hidrógeno tendrían que haber 5. Correcto. Entonces no puede existir un hidrógeno cuaternario, ¿verdad? Entonces, carbonos podemos tener primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios y metílicos, pero los hidrógenos únicamente pueden ser metílicos, primarios, secundarios y terciarios. ¿Por qué les explico esto? Porque de acuerdo a cómo sean las rupturas en los mecanismos de reacción, vamos a tener radicales libres de carbonos terciarios, radicales libres de carbonos secundarios, de carbonos primarios, de carbonos metílicos, de carbonos secundarios, de carbonos sí, radicales de carbonos terciarios, radicales de carbonos cuaternarios, incluso si leyeron, van a darse cuenta de que tenemos a veces rupturas homolíticas o heterolíticas, o homogénea o heterogénea. Por lo tanto, vamos a tener formación de carbocationes o formación de carbaniones. ¿Ok? Es decir, partículas con carga positiva o partículas con carga negativa. Y cada una de esas clasificaciones tiene su orden de estabilidad. ¿Ok? Entonces eso era un tema introductorio. Vamos a hablar un poco de nomenclatura. Solo vamos a hacer unos cuantos ejercicios porque no nos va a gustar el tiempo. Después tenemos que ver reactividad y síntesis. Vamos a ver en estos 3 ejercicios. En el primero, ¿cómo lo nombrarían? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para nombrar? Encontrar la cadena más larga. Encontrar la cadena más larga. Muy bien, ya encontramos la cadena más larga porque es evidente, solo tiene 4 carbonos. Por lo tanto, la cadena más larga va a ser una cadena de butano, ¿verdad? Ahora, hay 2 sustituyentes. Y ambos, si ustedes se fijan, son halógenos. ¿Por dónde comenzamos la numeración? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Si no me equivoco, se puede empezar de cualquier lado.
podríamos comenzar de cualquier lado si fueran iguales los dos sustituyentes. En- Pero en este caso, tendríamos que aplicar lo que es el orden alfabético. ¿Qué va primero? ¿La B de bromo o la C de cloro? La B de broma. El bromo. Correcto. Entonces, siempre comenzamos a numerar por el extremo más cercano a la primera ramificación. Da igual en este caso. Entonces nos tendremos que ir por el orden alfabético para que tanto el orden alfabético como el orden numérico coincidan. Entonces, este compuesto se va a llamar 2-bromo, 3-cloro y finalizamos con butano. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Por dónde comenzamos a numerar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda. Por la izquierda, muy bien. ¿Por qué? Porque si comenzamos por la izquierda, el primer sustituyente lo tenemos en la posición 2, más cerca que si empezamos por la derecha. Vemos que es una cadena de 6, por lo tanto su nombre de base va a ser hexano. Tiene dos sustituyentes, que son dos grupos metilo. 2,4 metilhexano. 2,4. Y metilhexano. 2,4. Dimetilhexano. Correcto. Utilizamos el prefijo di porque está dos veces repetido el grupo metil. Dimetilhexano. ¿Ok? No importa si estuvieran los dos metilos en la posición 2. Lo único que cambiaría era que en lugar de 4 sería 2. 2,2 dimetilhexano. Y por último, el tercer ejemplo. ¿Cómo lo nombraríamos? ¿Cuál sería nuestra cadena principal? ¿Las cadenas abiertas o la cadena cíclica? La principal sería la cíclica. La cíclica. ¿Cómo se llama esa cadena cíclica? Ciclohexano. Correcto, ese sería nuestro nombre de base, ciclohexano o nombre de raíz. Previamente tenemos que escribir los sustituyentes. ¿Cuáles son esos sustituyentes? Este grupo, ¿cómo se llama este grupo? Etil. 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 ¿Y cómo se llama este grupo? Isopropil. 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 Muy bien. Ahora, la numeración. Están en posiciones 1, 2. Lo que tengo que saber es a quién le voy a asignar el número 1. Ese sería el problema. Al etil, ¿Por qué? porque por orden alfabético. Correcto. Correcto. Recordamos que con los prefijos iso, neo, sec y ter no se toma en cuenta el iso, el prefijo, sino que se toma en cuenta el nombre del sustituyente. Entonces, etil antecede a el propil, ¿verdad? Entonces, este va a ser 1 y este va a ser 2. Este sería 3, 4, 5 y 6. 1 etil. 2 isopropil. Ciclohexano. Muy bien. Entonces, aquí aumentamos otros ejemplos a lo que es la parte de nomenclatura. Ustedes tienen otros ejemplos también en la parte de el campus virtual, ¿verdad? No sé, hoy entré al campus virtual y no tuve problema. No sé si ustedes tuvieron problema. Según entendí, lo que tenían que hacer si no pueden entrar al campus virtual es borrar todo lo que tenían en el historial e ingresar en la barra de las direcciones de internet, la dirección del campus virtual. http://www. y escribir campusvirtual.edu.hn, creo que es. Ok.
Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son la reactividad de los alcanos. Como les decía, se llaman también parafinas porque tienen una poca afinidad o poca reactividad. Únicamente sufren la halogenación y la combustión. La combustión es la primera que vamos a ver. ¿En qué consiste la combustión? En que nosotros a una materia orgánica la pongamos en contacto con el oxígeno del aire y una chispa o una fuente ignífuga y luz ultravioleta o calor. ¿Y qué es lo que se libera cuando nosotros sometemos a calentamiento o quemamos materia orgánica? ¿Qué es lo que se desprende? Se desprende CO2, ocurre una deshidratación, por lo tanto se pierde agua y se libera energía. ¿Ok? Esta energía liberada es la que nosotros necesitamos para generar calor, ya sea para las calefacciones, ya sea en los motores de combustión interna, ya sea que estén basados a base de gasolina o queroseno o diésel, o incluso es energía liberada que si nosotros sometemos a quemar lo que es leña en una chimenea para calentarnos, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Se libera CO2 más agua más energía. Entonces, en esta reacción de combustión, lo que nosotros tenemos que ver es si la combustión es completa o si la combustión es incompleta. ¿Por qué? Si la combustión es completa, vamos a obtener un mayor rendimiento, mayor energía. Si la combustión es incompleta, el rendimiento va a ser bajo. Indicadores de que la reacción ocurre de manera incompleta, pues la formación de hollín o negro de carbono. En el laboratorio, una de las investigaciones siempre clásicas es uso del hollín o negro de carbono. ¿Cómo lo detectamos nosotros? Si estamos en el laboratorio y estamos con un mechero calentando un beaker, pues en las paredes del beaker se nos tiñe de color negro. Como tile que le decimos nosotros, ¿verdad? Igual en las cocinas de nuestros hogares, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues proceder a balancear. Entonces, en la reacción de combustión, ese es el único ejercicio que vamos a hacer. Balancear la ecuación, decir si es una reacción de combustión completa o incompleta. Delta H es lo mismo que energía, ¿verdad? En física se ve como cambio de entalpía. Entonces, comenzamos con los carbonos. Tenemos un carbono por la izquierda, un carbono por la derecha, es decir, de los reactantes y de los. Vamos con el hidrógeno. Tenemos 4 hidrógenos. Por la izquierda tenemos 2 hidrógenos. Entonces aquí anteponemos un subíndice 2. Ya lanzamos los hidrógenos. Ahora vamos con los oxígenos. Por la izquierda tenemos 2 oxígenos por este lado, más 2 oxígenos por este lado, serían 4. Y aquí únicamente tenemos 2, entonces antecedemos un subíndice 2. ¿Ok? Ya está balanceada la ecuación, eso es todo lo que tenemos que hacer. Vamos con la siguiente. La reacción de combustión completa del propano. ¿Qué ocurre en la reacción de combustión completa del propano? Bueno, vemos cuántos carbonos tenemos en la izquierda. Tenemos 3 carbonos. Por la derecha entonces nos falta un subíndice 3. Vamos con los hidrógenos. Tenemos 8 hidrógenos por la izquierda. Necesitamos colocar un subíndice 4 aquí en la molécula de agua. Inmediatamente cambia lo que son los oxígenos. Entonces tenemos 4 oxígenos por aquí, más 6 oxígenos por aquí, serían 10 oxígenos. Tenemos que escribir un número 5. Y esa es la ecuación de combustión completa del propano. Se necesitan añadir 5 moléculas de oxígeno para poderlo
eliminar todo y transformarlo en CO2, agua y energía. Entonces, en la reacción de combustión, eso es lo que ustedes tienen que tener presente. Balancear. ¿Qué es lo que ocurre en algunos casos? Que nos salen fracciones. Por ejemplo, por decir aquí, no hubiera sido 1, sino que hubiera sido 3 medios. Es decir, 1.5. ¿Qué tendríamos que haber hecho si nos hubiera resultado una fracción? Para convertirlo en un número entero. Multiplicar todo por el denominador de la fracción. Multiplicar todo. Bueno, el denominador de la fracción en este caso es 2, ¿verdad? Pero si fuera 3, podríamos. Para convertirlo en entero. Solo se dividiría. La regla que seguimos es multiplicarlo por la cifra par más próxima y normalmente es 2, ¿verdad? Entonces tendríamos que multiplicar cada subíndice por 2. Y de esa manera cambiaríamos. Este ya dejaría de ser 3 medios y sería propiamente 3. Este dejaría de ser, bueno, este ya no, se vería afectado, pero siempre fue entero. Sería 10. Un decir, ¿verdad? Esto no está quedando balanceado porque lo estoy haciendo al azar. Solo es para que ustedes se fijaran si sale un número fraccionario en cualquiera de los 4 subíndices, tenemos que multiplicar por 2 todos los subíndices. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, licenciado. Ok, gracias. En el caso que le salga una fracción, ¿verdad? Este no fue el caso. Vamos con la siguiente reacción. La siguiente reacción es la reacción de halogenación. ¿Para qué nos sirve la reacción de halogenación a nosotros? No es porque únicamente vamos a sustituir uno o varios hidrógenos por halógenos en los alcanos, sino porque de repente nosotros, cuando estamos trabajando en los laboratorios de investigación, necesitamos hacer síntesis y los halógenos, como ustedes saben, también se les llama halógenos o formadores de sales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Convertimos a los alcanos en compuestos polares para poder hacer reacciones en cadena. ¿Ok? Si no nos ajusta el tiempo, jóvenes, les voy a pedir de 5 a 10 minutos después de este tiempo del Zoom, de la reunión de Zoom, para poder terminar, por favor. Solo van a ser unos minutos después para terminar con la síntesis. Entonces, en la halogenación, nosotros, la reacción general de la halogenación es que partimos de un alcano, lo hacemos reaccionar con un halógeno y luz ultravioleta o calor, y vamos a obtener un haluro de alquilo más HX. ¿Qué fue lo que hicimos? A un alcano lo hicimos reaccionar con un halógeno, cualquier halógeno, pero los que más se emplean son cloro o bromo. Y obtenemos alcano. En el mecanismo de reacción ocurren 3 pasos. Iniciación, propagación y terminación. Es una reacción en cadena. ¿Qué quiere decir que es una reacción en cadena? Como yo les decía anteriormente, podemos sustituir 1 o 2
o 3 o todos los hidrógenos que nosotros querramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que tener algo presente. Y fue lo que les enseñé al inicio de la clase. El orden de estabilidad de los radicales libres. Porque va a llegar un momento en el que tengo que escoger. Si ustedes se fijan en el metano, que fue el primer ejemplo, en la halogenación de metano con cloro, ahí los 4 hidrógenos son iguales, o sea que yo puedo sustituir el que yo quiera. Y siempre voy a obtener cloruro de metilo. En el segundo ejemplo, que ya hablo del etano, si ustedes se fijan, tengo 6 hidrógenos agrupados en 2, 3 y 3, pero son iguales entre sí. ¿Lo ven? ¿Ven que son iguales? Sí, licenciado. Muy bien, entonces yo puedo sustituir cualquiera de los 6 y voy a obtener el cloruro de etilo. Pero miren en el tercer caso. El primero y el tercer carbono son iguales, por lo tanto sus hidrógenos van a ser iguales. Pero miren el segundo. ¿Cómo es? Secundario. Secundario, y los otros son Primario. primarios, correcto. Entonces, siempre cuando vamos a comenzar a hacer la sustitución de los halógenos por hidrógenos, vamos a elegir los carbonos que están más al centro de la estructura, los hidrógenos que están más al centro de la estructura. Es decir, en este caso, el hidrógeno secundario. ¿Ok? Entonces, sí, vamos a sustituir uno de los 2 hidrógenos del centro. Y se convierte en el cloruro de isopropilo. O, según la UPAC, 2-cloropropano. ¿Ok? ¿Por qué les digo que es una reacción en cadena? Porque puede decir alguien, yo voy a continuar haciendo la reacción de halogenación. Y entonces, si hablamos de yo lo voy a sustituir también los otros 3 hidrógenos. Inclusive, no quiero utilizar cloro, sino que voy a utilizar flúor. ¿Ok? Y entonces de repente, de estas reacciones de halogenación, estoy llegando a compuestos que tienen aplicaciones diferentes, ¿verdad? Tanto en fármacos como, ¿a dónde ven ustedes alcanos que tengan esta estructura y que tengan varios flúor y cloros a la vez? ¿En qué tipo de compuestos? ¿Dónde están presentes los clorofluorocarbonos? O freones. Capa de ozono. No, más bien ellos dañan la capa de ozono. No se quieren porque dañan la capa de ozono. Están presentes en las sistemas de refrigeración.
Donde hay aire acondicionado, siempre vamos a tener nosotros este tipo de compuestos. Vean ustedes las latas en las que vienen esos gases y son alcanos en que se les han hecho cambios moleculares y se han sustituido sus hidrógenos por halógenos. Entonces, en el aire acondicionado de cualquier cosa que sea vehículo o sea en el hogar o donde sea que se encuentre. Ok, entonces esta es la reacción de halogenación. Halogenación y combustión son las únicas reacciones que sufren los alcanos. Ahora vamos con la síntesis. Si quieren, volvámonos a conectar para empezar con la síntesis de una vez y que terminemos tal vez en unos 5 o 10 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre una reacción y una síntesis? Ok, las reacciones es cuando nosotros tenemos un compuesto y lo hacemos reaccionar con otro, ya sea para comprobar que es efectivamente el compuesto o para obtener compuestos diferentes. Por ejemplo, en los laboratorios de análisis clínicos o en los laboratorios de química general, ustedes aprendieron lo que eran pruebas colorimétricas, pruebas de reacción ácido-base, que es también en analítica. Y en eso utilizan siempre indicadores. ¿Para qué? Para que ustedes sepan qué es lo que está pasando. Son pruebas. O cómo se va a comportar determinada sustancia cuando se hace reaccionar frente a otra. Pero cuando hablamos de síntesis es cuando nosotros decimos propiamente vamos a obtener tal compuesto. Y de esa manera nosotros estamos hablando de síntesis. ¿Ok? Podemos decir, ok, vamos a obtener ácido pícrico, que es un compuesto que se utiliza para el tratamiento de las quemaduras o otros lo utilizan como para hacer explosivos. Entonces, eso es una síntesis. O vamos a obtener etanol. Eso es una síntesis. ¿De qué vamos a partir? Pues podemos obtenerlo por descomposición de frutas o podemos obtenerlo por fermentación alcohólica o por otro tipo de métodos. Eso es una síntesis. La síntesis de los alcanos que más se utiliza es la de el fraccionamiento o cracking del petróleo. Y es un proceso en el que se obtienen diferentes compuestos en una mezcla de hidrocarburos que pueden ser líquidos, sólidos y gases. Entonces, ustedes pueden ver aquí que la composición es variada, que de gases tenemos gases que lo componen desde un carbono hasta 4 carbonos, que tenemos éter de petróleo desde los 5 carbonos hasta los 6 carbonos, que la gasolina tiene una mezcla de hidrocarburos desde los 6 hasta los 10 carbonos y que el queroseno tiene una mezcla de hidrocarburos desde los 11 hasta los 15 carbonos. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues ustedes saben que a mayor número de ramificaciones, los isómeros, su punto de fusión y de ebullición se vuelve más bajo. Entonces, por eso algunos tienen temperaturas más bajas que otros para poder ebullir. Y hay algunos fuentes de petróleo, fuentes naturales de petróleo, que si ustedes se fijan, no le prestan atención, sino que únicamente se fundamentan o se fijan en algún petróleo que sea apto para hacerle ese tratamiento de lo que es el cracking del petróleo. También tenemos métodos químicos, como lo es la síntesis de Kolbe, la síntesis de Grignard y la síntesis de
Wurtz. La síntesis de Kolbe, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos reaccionar un éster de sodio. Los ésteres tienen esta estructura RC doble enlace O, Na. Se colocan en una celda galvánica conectado a una batería con dos polos, uno positivo y uno negativo. Y ese paso de corriente eléctrica descompone a ese éster y hace que se duplique su cadena. La cadena del grupo R se convierte en el doble del inicio. Se libera CO2, se libera NaOH y se libera hidrógeno en forma de gas. Por ejemplo, ¿cómo obtenemos etano por este método de Kolbe? Partimos de un éster que tendría que tener un carbono, porque como queremos dos carbonos, entonces aquí tenemos un grupo metilo unido al C doble enlace O, Na. Por la electrólisis ocurre la ruptura, entonces se rompe y se libera CO2, se libera NaOH, se libera hidrógeno en forma de gas y se obtiene un alcano del doble de carbonos del inicio. Teníamos un grupo metilo aquí, entonces ahora vamos a obtener uno de dos grupos metilos. Cuando queremos obtener butano, que tiene 4 carbonos, tenemos que partir entonces de un éster que tenga de inicio 2 carbonos unidos al CO2, el C doble enlace O, Na, aquí está. Tiene 2 carbonos unidos al C doble enlace O, Na, más agua. Por el proceso de electrólisis se rompe, se libera CO2, más NaOH, más hidrógeno en forma de gas, y este grupo de 2 carbonos se convierte en un compuesto de 4 carbonos. Aquí está. Esa síntesis se parece a la síntesis de Wurtz. En la síntesis de Wurtz partimos de 2 moles de un haluro de alquilo, se hace reaccionar con 2 moles de sodio y al final obtenemos un alcano del doble de átomos de carbono del que partimos. Y una sal aloidea. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos 2 moles de yoduro de metilo, se hacen reaccionar con 2 moles de sodio y obtenemos 2 moles de etano, perdón, 1 mol de etano, porque como son 2 moles de grupo metilo aquí, entonces son 2 que se van a unir. Igual podemos hacerlo utilizando, como en el caso anterior, 2 moles del yoduro de etilo, por ejemplo. Y como partimos del yoduro de etilo, obtendríamos, como tiene 2 carbonos de inicio, obtendríamos un alcano de 4 por aquí. Más siempre la sal, que podría ser yodada o clorada o bromada. ¿Ok? Y la hidrogenación catalítica de un alqueno. En un alqueno nosotros tenemos una insaturación, un doble enlace carbono-carbono. ¿Qué hace eso? Nos resta hidrógenos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos para saturarlo de nuevo? Hacerlo reaccionar con hidrógeno en níquel, paladio o platino, níquel, paladio o platino, y vamos a llegar a un alcano. Este doble enlace carbono-carbono se convierte en un enlace sencillo y se adhieren 2 átomos de hidrógeno. CH2, CH2, unidos a los dos grupos R. Aquí tenemos la obtención del butano partiendo del 1-buteno. Aquí tenemos el doble enlace carbono-carbono. Lo hacemos reaccionar con hidrógeno en níquel, paladio, platino, y ese doble enlace va a desaparecer. Va a aparecer un enlace sencillo y de ser un CH2 pasa a ser un CH3 y de ser un CH pasa a ser un CH2. Y la síntesis de Grignard. Que la síntesis de Grignard se hace partiendo de un haluro de alquilo. Ese haluro de alquilo se hace reaccionar con magnesio en éter. Aquí está. Se obtiene el reactivo de Grignard. Un reactivo de Grignard tiene esta estructura, RMGX.
Y después únicamente se hace reaccionar con agua o con cualquier ácido débil, porque los reactivos de Grignard son bases extremadamente fuertes y con presencia, con que estén en presencia del ácido, con cualquier ácido, por débil que este sea, capturan un protón, extraen un protón y obtenemos el alcano. Aquí tenemos un ejemplo. Partimos de este haluro de alquilo que se llama cloruro de etilo más magnesio en eteranhidro y llegamos al cloruro de etil magnesio. Después el cloruro de etil magnesio, como es una base extremadamente fuerte, lo hacemos reaccionar con agua. Sabemos que el agua puede actuar como ácido o como base dependiendo frente a la sustancia con la que se encuentre y obtenemos el alcano, etano. ¿Por qué se los explico en tercer lugar? Porque no es muy común utilizar la síntesis de Grignard para obtener alcanos. La síntesis de Grignard normalmente se utiliza para hacer alargamientos de cadena o para ciclar compuestos o para aumentar ramificaciones. Pero ¿por qué no para obtener alcanos? Porque si ustedes se fijan, parte de un haluro de alquilo. ¿Y cómo obtenemos el haluro de alquilo? Como vimos anteriormente. Inicialmente partimos de un alcano, lo halogenamos y obtenemos el haluro de alquilo. Es viable si en el laboratorio no tenemos alcano, ¿verdad? Pero si ya lo tenemos, no vamos a partir de un haluro de alquilo para, o bueno, teniendo el haluro de alquilo para obtener el alcano. Bueno, entonces, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Gracias por su atención. Solo me permiten abrir la cámara un momento para tomarle la captura de pantalla. Y nos veríamos el día de mañana. Y me recuerdan mañana, por favor, para ya armar los grupos de trabajo y darles el tema de investigación del primer parcial. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención entonces. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, licenciado. Gracias, Liz. Bueno.